Muy buenas tardes. Estamos en Asombros, un espacio para compartir textos que han producido en mi condición de lector justamente eso, un asombro. Es un espacio diseñado, pensado, desarrollado para maestros y maestras que tienen la difícil tarea de hacer que sus estudiantes se entusiasmen con el hecho y el episodio de leer. Hoy llegamos a Asombros 5. Vamos a compartir un texto de la extraordinaria escritora chilena Ana María del Río, nacida en Santiago de Chile en 1948. Vamos a tomar un texto de acá, de los grandes cuentos chilenos del siglo XX. Ana María del Río es una escritora dedicada principalmente al cuento, pero también tiene en su haber varias novelas, entre ellas varias novelas de literatura infantil. Como suele suceder con el asunto de los libros en el mundo de hoy no circulan fácilmente entre países, pero bueno, por fortuna llegó esta antología y nos llegó este bello cuento que vamos a compartir hoy. El cuento se llama Pandora. El remesón no vino de a poco. En realidad, nada viene de a poco en esta vida. Todo acaece tal como en los terremotos, de sopetón. Somos nosotros los que vivimos de a pizcas. Fue en algún mes del año 99. Descoyuntamiento de tierra, se oía decir. Unos lo llamaron movimiento sísmico, deslizamiento de la marquesina continental. Yo lo llamé el fin del mundo, liso y llano. El día del juicio, el que nos habían metido en la médula para la confirmación en la parroquia antes de la confesión general. El que iba a ocurrir cuando el hombre no supiera ni el día ni la hora. Yo nunca sabía la hora y andaba más distraída que una bolsa de aire, decía mi mamá. Así es que en cualquier momento podía venir. Pero lo que yo no podía entender era la voluntad de Dios de armar el fin del mundo justo en la mitad del verano, cuando nos habían apisonado el hoyo para la piscina y nos dejaban hacer comida en la salamandra de la casa de muñecas de los Barceló, donde cabíamos todos parados porque era antigua y los antiguos hacían las cosas mejor que nosotros. Pero sobre todo, cuando mi primo de Santiago ya iba a venir y yo ya no podía respirar de pasión en las noches y se me mojaba el férreo calzón contra rascaduras y toqueteos nocturnos, porque salían culebras y las mujeres vírgenes no tienen culebras, decían. El remesón vino en medio de la noche, cuando todos dormíamos con la conciencia destapada, excepto yo, con mi maldito pijama de una sola pieza insobornable de franela inglesa, untada entera con mentolatum para sacarme los granos que había pescado al bañarme en el tranque de los canutos que bautizan sin que te des ni cuenta. Y fue un abrir y cerrar de ojos, puertas que se salían de cuajo, muros partiéndose como gajos de naranja, nanas que corrían con niños a la cintura, jaculatorias encabritándose en labios partidos sin rullé alguno. Fue un sonar de montañas entrechocándose y una tierra que parecía confusión del alma. La señorita veraneaba con nosotros ese verano para cuidar las depresiones quincenales de mi madre y ponerle las compresas de té sobre los ojos mientras le contaba cuentos de una tabla redonda. La vimos bajar con encajes en cuello y puños vomitando un inglés velocísimo como pequeña garza blanca. Mi nanita, que había renegado toda la vida en alto castellano contra esas lenguas bárbaras, le contestó en una cadena de sonidos equivalentes que nos dejó a todos con la boca abierta. La señorita se acercó a ella y le tomó las dos manos, agradecidísima. Mi padre nos arreó hacia afuera con Huasca. En el patio, con el índice vibrante por el terror, mi madre nos contó en balbuceos. Estábamos los 7. Su figurilla de porcelana ribeteaba con géneros franceses y cintura mínima tenía el mínimo lloroso. Lo había tenido siempre desde que vivía en ese tremendo fundo de extensiones de trigo ante las que ella desaparecía simplemente sin poder decir nada. Ni siquiera preguntar por qué estaba tan lejos de un Santiago encantador, con idas al municipal, acicalamientos en baños del teatro y tacitas de té con chismes destilados. Ella,
sin comprender jamás por qué estaba sepultada en el totoral, viendo a gruesas vacas parir mucosas grisáceas y días aún más gruesos gotear una eternidad con olor a guano. Detrás de ella apareció mi padre haciéndole sombra. Los suaves ojos de mi madre se prepararon para las órdenes y la ordenación del caos. La grieta entre mi padre y mi madre empezaría suavísima, tal vez un domingo, cuando él ya no se asombró de su aérea belleza de Greta Garbo, ni de la lejanía de sus ojos, y le vio las bolsas de las mejillas y comenzó a considerarla una posesión tenue, levemente molesta, aunque ni siquiera él mismo lo sabía entonces, porque no era muy fácil darse cuenta de las cosas con tanta tierra. Ese día, mi madre seguía pidiendo cosas con aire de ciega, moviendo las puntas de sus dedos borrosos. Su alma se marchitaba como siempre al soplo del viento rural desde su cintura de llave. Pero mi padre tomó posesión del cataclismo, nos ordenó a todos bajo las dos palmeras de la entrada y nos prohibió movernos. Enseguida fuimos con él, uno por uno, a la única ala de la casa que no se había derrumbado por completo, su pieza de vestir, que daba a las caballerizas. Encima de los camisones de dormir, nos puso sus pantalones de guaso. Hacía frío como un agua persistente. Me tocó un pantalón mojado en la entrepierna como con engrudo. Pero yo había sido adiestrada en el arte de no decir nada al mundo de arriba y me lo puse sin vacilar. Nada importaba entonces, sino defenderse del humo friolento que salía de la tierra paralizada. Y claro, mi hermano Carlos se atrevió a reclamar que no eran de su talla y recibió el primer sopapo del día. Ese llanto arrastró a los otros, mientras se nos entraban por los ojos para siempre las ventanas descuadradas, las alfombras saliendo por las ventanas, los esquineros reventados, las pozas siniestras donde gorgoriteaba el agua oscura de las entrañas humeantes de una tierra extraña, los cadáveres de perros y gatos con las patas al aire. La nanita nos tapó los ojos. Entonces mi padre dijo, en fila, sin soltarse, dormiremos en la casa de muñecas. De a uno fuimos entrando con cautela. Era la misma casa de los encuentros desnudos con mis primos de Santiago en los veranos, después del tranque, sudorosos, embarrados de tierra y deseos no bien aclarados, risas y escondites donde los chicos no tenían acceso y se quedaban llorando ante las puertas trancadas, amenazando con acusar sin entreverse, mientras los grillos se desgañitaban de placer en los rincones polvorientos. Mi padre comprobaba los espacios para cada edad. Apenas cabíamos. Encontró calzones entre las vigas. No dijo nada. Nadie estaba para decir nada. Pero él desarrolló por aquellos días una voz estentoria para las órdenes que daba mucha seguridad a todo el mundo y que nunca más se le quitó. Enseguida, en rigurosa fila, anduvimos en fila todo ese tiempo, creo, salimos a esperar el rescate doloroso de los colchones, sacados a tirones por Pedro, quien trabajaba enronchado para siempre por el espanto. Mi hermana Rebeca me codeaba con insistencia. Ni siquiera la miré. No estaba para oír locuras en aquellos momentos en que todo se bamboleaba. Nos metieron los camisones dentro de los pantalones de guaso y nos amarraron el miedo con las fajas de domingo. La Rebeca se colgaba de mi oído. Oye, oye. Nos acostaron de a dos en cada colchón. Me tocó con ella y no pude evitar acordarme del verano, cuando la consigna era salir desnudo de la casa e irse debajo del pino, con mis primos de Santiago. Allí había una colchoneta con paja debajo sin una sola luz. Siempre fui más audaz que ellos y aparecí completamente desnuda mientras que ellos se iban sacando por el camino aquellos ridículos calzoncillos con botones. Pero una vez dentro del pino, nos envolvía una tormenta imposible de detener. Los papás dormían en el segundo piso. A veces, sus discusiones llegaban hasta nosotros por la ventana abierta. Nunca se oyó la voz de mi madre. Ahora, en medio de la noche, vendría la confidencia de Rebeca en mi oreja. Pero esta vez me equivoqué. En medio del silencio obligatorio impuesto por papá, se oyó la voz de bajo profundo de mi hermana. Quiero caca, papumi. Quiero caca. Nadie se movió. Mi padre la hizo callar desde el colchón mayor. Entonces Rebeca, que siempre se tiró al abordaje en todos los momentos de su azarosa vida, gritó, papá, ya me hago caca. ¿Puedo salir? Mi padre la llenó de invectivas. Niña estúpida, mal hecha, churrete idiota, tarada, inoportuna desde su nacimiento. ¿No podía aguantar? No, dijo Rebeca. No se podía salir.
que entendiera esa estúpida. No veía que seguía temblando, que se callara y durmiera de una buena y maldita vez. La voz suave de mi madre, de porcelana, remeció a mi padre, que no maldijera, sobre todo en estos momentos en que no se sabía nada de seguro. Tocaron a la ventana. Era Pedro. Le castañeteaban los dientes más que cuando lo del puma. Mi padre, que entendía los pensamientos de los pobres, tradujo para todos. Sí, el potrero. Sí, me acuerdo, el de rastrojo. Pues, huevón, ¿qué pasó? ¿Qué mierdas puede haberle pasado a un potrero? Desapareció, don Carlitos, dijo Pedro. No está más. La Delmira y los niños lo andan buscando, pero no aparece. Mi padre se quedó en silencio. Ahí supe que a él también le había bajado el miedo al alma y que era del mismo molde de todos nosotros. Mi padre escarbaba como un ratón con sus dedos blanquísimos, que relucían aunque no hubiese luz. De pronto se esparció el olor. Rebeca permanecía tendida como Juana de Arco, con las manos sobre el pecho y el olor rodeándola como una aureola. Te hiciste, imbécil, la remecí. Di, ¿te hiciste caca con los pantalones puestos? No me contestó. La volví a remecer. Entonces, la fetidez se esparció en anchas ondas hasta llegar donde la señorita, quien abanicándose con algo inexistente dijo, oh, verdaderamente temo que es algo terrible. Tal vez separar un poquito si usted no tiene inconveniente. Nosotros muy juntos. Mi papá salvó de un salto la distancia en colchones que lo separaba del foco de la infección. La tomó por los brazos y en alto la lanzó hacia afuera, cerrando la puerta detrás de él. Luego se olió las manos. El suelo temblaba aún débilmente. Mi nanita había querido, terminantemente, don Carlos, como ella quería las cosas, dormir afuera en la pequeña galería de tres palos de nuestra casa de muñecas. Para atajar a los primeros enloquecidos, había establecido sin discusión, aunque yo sabía que era para poder rezar el rosario tranquila. Se la instaló en el sillón de tres cuerpos y encima la preocupación de cada uno de nosotros por el frío del relente. Le fue agregando chales, mantas, echarpes y pañuelos de cabeza hasta lograr convertirla en un verdadero elefante de la India, algo gruñón y con el rosario calixto en la mano. No hay temblor del diablo que pueda contra Nuestra Señora, decía. Rebeca apareció en medio de la noche, envuelta en lágrimas y en un olor inconcebible que despertó por completo al elefante de la India, que tuvo el coraje de sacarle los pantalones de guaso, bolsudos, tibios y limpiarlos precariamente con tierra, así como a su dueña, que había adquirido una postura de Magdalena y se dejaba hacer, llorando a lágrima viva. Mi madre de porcelana preguntó quebradizamente en medio de la noche, ¿no habría sido demasiado brusco, Carlos? Mira que se te puede pedir cuentas. Ahí todos recordamos que se trataba del fin del mundo. Habíamos alcanzado a llegar hasta el 99. Ese año no había veraneo de olor dulce, ni descubrir las cosas que erguían sus corolas abiertas en la noche de la colchoneta. Me acordé de una de nuestras cláusulas. Rompimos todos los espejos que teníamos a la mano. Los mayores se asombraron ante la simultaneidad de casualidades. Pero nosotros ya no necesitábamos vernos el reflejo porque estábamos de tal modo seguros de nuestros secretos en los veranos. Solo mi madre conservó un espejillo de mano al que acudía constantemente en busca de palpar su rostro que se le iba. No se oía aún la trompeta del ángel rasgando los cielos. Mi madre discutía suavísimamente con mi padre. Este hacía gestos de barco yéndose. Sí, mija, mañana, sí, hasta que las encontremos. Y entonces fue lo extraordinario. No se acabó el mundo. El día siguiente rompió a existir con un sol esplendoroso, de un amarillo postal que acabó con el terror húmedo de la noche. El papá salió en un tenebroso viaje de reconocimiento a caballo. Cuando volvió, lo vi desencajado por primera vez en la vida. En medio del suave movimiento que persistía, como si la tierra hubiera adquirido de pronto inseguridades de lanchón, él nos hizo prometer que andaríamos en grupo. Nadie se me aparta un ápice. En choclón, no me vengan con huevadas de tener que ir al baño ni ninguna de esas leceras. Nos volvió a apelotonar a todos en el centro del parque, junto al macizo de achiras. Entonces, la figura de mi madre, pálida como la cera y con las crenchas de pelo rubio aún trágicamente dispuestas sobre su cabeza, se separó, caminando a paso de pájaro y se dirigió a las ruinas. Ahí se encuclilló y con las manos convertidas en dos pequeñas garras transparentes comenzó a cavar. Era tan tenebrosa y dura su expresión que nadie, ni mi papá, que detenía cualquier iniciativa individual, se atrevió a objetarla.
Rebeca se le acercó. Había mostrado desde su nacimiento una curiosa sordera para los mandatos. ¿Qué estás buscando, mamá?, preguntó. Mis cosméticos y las joyas, contestó ella decidida. Entonces mi padre cayó en la cuenta de la importancia del asunto. Ya no había posibilidad de caminos. Desaparecidos los potreros, sobreviviríamos solo por los valores en joyas. Se trataba de la compra de alimentos, aunque estoy segura de que mi madre, entre sus lágrimas rosadas, solo pensaba en ponérselas. Pedro fue enviado a ayudar a mi madre en la excavación. Después, mi padre mismo se puso a la tarea. Entonces Rebeca se arrastró hasta mí. Había tomado esa costumbre de andar culebreando para no sentir la oscilación. Oye, acabo de desenterrar algo, me dijo. Sí, es un perro muerto. Tienes que botarlo. Da tifus, dije perentoria. Y si es Pepito, por favor, entiérralo sin sacarle las plumas antes de que lo vea la señorita. Ni Pepito ni perro, si la veo Rebeca. Se trata de una mentira que yo tenía guardada bajo la colcha de mi pieza. Se quedó seria mirándome. Yo me agaché y le miré más de cerca la chasquilla, en la que anidaban unas certezas aterradoras. No parecía afiebrada ni tampoco llena de risa, como cuando hacía bromas malignas. De pronto se sintió un llanto de niña. Miré hacia mi mamá. Se hallaba sentada en la tierra con las manos negras. La nanita le enjugaba el rostro con un gran pañuelo a cuadros. Corrimos las dos. Mi madre le estaba diciendo a mi padre, están saliendo cosas raras cuando uno escarba, Carlos. Ha aparecido aquella noche, ¿te acuerdas? De tu cumpleaños, cuando todos aquí esperándote para comer y tú con la mujer del cónsul Hemingway en los baños del club. ¿Te acuerdas? Eso sale en vez de lo otro. Y mi madre, sin una sola joya en las manos, se refregó los ojos y siguió llorando. Papá nos hizo señas de que nos esfumáramos. Desde lejos lo vimos cómo acariciaba las guedejas de reina de las praderas que ostentaba mi madre a esas alturas. Pero ya la curiosidad de llegar al fondo se había apoderado de mí. Nos acercamos los siete a escarbar cerca de la cocina. De los escombros salió un polvillo rojo. Es la tierra de color que había en la cocina. ¿Qué otra cosa va a hacer?, dijo mi hermano, que estaba suscrito a la ciencia al alcance de su mano. Sigamos, dije. Pedro nos tiraba de los hombros, que mi papá iba a venir y si nos pillaba, que fuéramos a formarnos al patio bajo el sol lleno de círculos. Pero nada nos podía contener. Nos íbamos de cabeza a los rincones más oscuros y cavábamos en medio de ruinas entreabiertas. Salió una estruendosa borrachera de mi padre, en la que se había tratado de propasar con la señorita metiéndole la mano por la camisa de dormir y que había quedado sepultada para siempre en las aguantaderas rubias de mi madre y en el diario de vida en inglés. También salió el galope tendido de mi madre, casi sin ropa, en un caballo sin montura, después de una horrible pelea con mi padre en año Nuevo. Mi primera menstruación apareció como una cala roja ahí, manchándole la boca a mi primo de Santiago, que me miró desaforado y se desmayó entre mis piernas. Ahí se había terminado todo. Lo tuteé inmediatamente desde ese momento y pedí un espejo gigante para mi dormitorio. Esa fue la época en que mi madre viajaba 2 veces a la semana a la Catedral de Santiago a confesarse y después al Paula a comer sándwich de ave con pimentón e interminables tazas de té llorando. Yo cavaba a estas alturas en un desordenado frenesí, sin saber mucho a qué puntaba mi búsqueda. Solo sabía que estaban apareciendo cosas que permanecían una capa más abajo de las palabras y que eran mucho más importantes que las joyas. Temblábamos bajo el sol furioso de las últimas horas de la tarde violeta. Llegamos a algo duro. Aunamos los dedos para cavar, por los lados desgarrando los terrones. Aquí lo tengo, por debajo, suelten, sujeten, empuja ya con cuidado. Fue apareciendo poco a poco la pequeña cajita blanca con flores y la cruz en la tapa. Dentro, el cuerpo pequeñísimo, intacto, oloroso a guagua, de bracitos que sobresalían de la mantilla amarillenta. Era de la mamá, dijo Rebeca inmutable. Era el que venía después de mí, creo. En ese tiempo el papá estaba con la Hemingway. Mamá se lo sacó y lo perdió adrede. ¿Y cómo sabe esta? Yo ardía frenética preguntándole, remeciéndola. Rebeca, mirándome con sus ojos de 100 años, contestó. ¿Y tú no harías lo mismo? No, rugí. Tapé con un golpe la tapa blanca. A una todos comprendimos. El hoyo se hizo rápido, con dedos y pulgares desesperados, cavando con rapidez de perros en la tierra roja. Metimos la caja y apisonamos el suelo muchas veces. Si me abandonara el aire, ay, canturreaba Rebeca. La empujé. Ándate, le dije, esto no es para ti. Ni para nadie, replicó ella.
parada en sus asombrosos 6 años. Después salieron cosas que a nadie le importaron mucho. Cuando mi hermano Carlos tuvo su primer encuentro con la niña que lavaba los platos y disparó su primer chorro de semen asombradísimo. Salió también mi primera masturbación en el calor de una gripe de febrero con un chupete de mi hermano. Carlos hizo arcadas, pero el asunto no pasó a mayores. Nadie tenía ánimos para agarrarse a gritos, ni siquiera para juzgar lo bueno y lo malo. Al anochecer, papá vociferó. Todos a la casa de muñecas, con el estómago limpio y los pantalones amarrados. Estábamos dentro, adormeciéndonos, cuando mi nanita golpeó la puerta. Don Carlos, abra, dijo. Estuve escarbando. ¿Y sabe lo que encontré? Las joyas de la señora, saltó mi padre, extendiendo la mano. A nosotros nos bajó un chorrito de terror por nuestros pecados concebidos. La nanita apareció en el umbral. No pues, don Carlos, no se me ponga tonto. Algo que sirva de veras. La caja de pan de anteayer. ¿Ve? Mi padre partió las rebanadas y dijo que calma, que esto no era el fin del mundo. Pero nosotros sabíamos que sí. Bueno, muchas gracias para quienes lograron conectarse y acompañan este espacio de asombros. Asombros, reitero, es un espacio diseñado, pensado para que maestros y maestras puedan ampliar su repertorio de textos para trabajar en aula con muchachos y señoritas. Los espero y las espero dentro de 8 días con un capítulo más de Asombros. Hoy compartimos el cuento Pandora de la extraordinaria escritora chilena Ana María del Río. Buen día para todos y todas.